En muchos mitos acerca del sol, la simbología del sol adquiere un vuelo cualitativo muy profundo, porque el sol muchas veces, por ejemplo, como en el mito de Marduk, que es una deidad solar babilónica, Marduk tiene que vencer a su madre Tiamat. Tiamat es como la fuente en lo cual está todo indiferenciado y desde la cual procede todo lo que existe. Entonces luchar contra Tiamat significa autoafirmarse en la diferencia singular, en esa diferencia irrepetible que Marduk tiene como deidad solar. Es luchar contra el anonimato, contra la indiferenciación, contra lo que no tiene rostro. Y es una lucha, es decir, mostrar la singularidad propia, que es irreductible a todo el resto de las cosas que son, que existen, es un trabajo, es una lucha. Autodiferenciarse y autoexpresarse creativamente para mostrar esta singularidad, este sello propio, en el caso de lo personal especialmente, implica un combate. También en la solaridad del dios Ra, el dios egipcio, y su hija Sekhmet, que de alguna manera combate a favor de su padre por el no reconocimiento que hacen de su padre. Y acá el no reconocimiento es una falta que no tiene que ver con la necesidad vanidosa de ser reconocido, sino que en el reconocimiento de lo singular de cada uno, los otros lo reciben tal como esa singularidad lo expresa. Es decir, es un reconocimiento de que esa presencia es única y que por lo tanto resignifica al resto de las cosas que son, y además reedita el misterio de cualquier presencia, porque cualquier presencia es única, cualquier presencia es intransferible. Entonces, reconocer lo singular de una presencia es reconocer que esa presencia resignifica el sentido de todo lo que hay, porque nos remite al misterio de lo que significa que algo esté presente, que algo sea, que algo exista. La pregunta de Leibniz, ¿por qué hay ser más bien que nada? Bueno, cada presencia reedita este misterio con su sello único, que no se repite en el resto de los seres, que no se puede repetir, que no se puede reemplazar por otros seres y que no se puede replicar en el resto de los seres. Entonces, la necesidad de reconocimiento es una necesidad de ser recibido tal como uno es. Y esto también es un trabajo solar, esto es un desafío solar, esto es una llamada a la vocación heroica propiamente solar. Autoexpresarse, autoafirmar su diferencia, que es afirmar su identidad única, luchar por el reconocimiento, que implica ser recibido tal como se es, y que de alguna manera a la deidad solar le es natural celebrar la otredad única de cada otro que es, porque la percibe con total naturalidad en sí misma como deidad solar, con lo cual es una celebración. Tiene una connotación profundamente religiosa, fraterna y trascendente. Así que no es el reclamo para satisfacer una necesidad que surge de la vanidad, de la soberbia, del narcisismo. No tiene que ver con esto.
Apolo. Apolo que lleva la chispa, que lleva esa semilla de divinidad, que en cualquier interpretación tiene que ver con lo divino o con lo sagrado que hay en cada ser, y en especial en cada persona. Por eso, en una interpretación, por ejemplo, en una interpretación natal, de la carta natal de alguien, el sol ocupa un lugar diferente, porque el sol, digamos, o puede remitir a una función específica y a una cualidad específica como cualquiera de los demás planetas remiten a una función específica y una cualidad específica, o el sol estaría remitiendo a una cualidad que ya revela algo de la persona, pero algo que es un modo en el cual esa persona es una persona. Es decir, que el sol podría remitirnos a una cualidad personal, en el sentido de que está revelando a la persona como tal, al modo en que esa persona es una persona, no al modo deseante que describe Marte, al modo de abrirse, complementar y ser complementado, que es el modo venusino, o el modo de comunicar, informar, entender, que es el modo mercurial. No, el modo personal en que alguien, es una persona. Esto tiene, para mí, como conclusión, el hecho de que lo central es la persona a la hora de interpretar cualquier código que la constituya, ya sea un código biológico, un código astrológico, su biografía psíquica, es decir, cualquier caracterología expresable a través de cierta codificación que sea constitutiva de lo que somos, tiene que estar supeditada a la singularidad de quiénes somos. Lo que somos debe interpretarse a la luz de la singularidad propiamente personal de cada uno, desde la cual ese cada uno es una persona, es un alguien, y no al revés, no supeditar al alguien, al quién, respecto del qué, sino supeditar, que no es menoscabar, pero es supeditar al qué para que sea interpretado a la luz del quién, de esa vida irrepetible. Porque además el quién, la persona, participa de un orden que trasciende cualquier código. Porque la inteligencia propiamente, cualidad esencial de una persona, está abierta a toda la verdad, no está codificada, está condicionada, pero está abierta de suyo a toda la verdad. Y la libertad está abierta a todo el bien posible. Y la libertad se realiza cuando se compromete eligiéndose a sí misma a favor del bien. Pero también el sentimiento espiritual que está presente ante el bien y que discierne lo que se opone al bien. La autoconciencia personal que hace que la persona esté ante sí misma y se considere a sí misma y considere a todo el resto de la realidad. Y en esa distancia se puede enfocar, puede atender, pueda desatender. En esa autoconciencia la persona es consciente de sí misma y de lo otro que ella no es, y es consciente de su libertad. Entonces, la libertad, la inteligencia, esa capacidad espiritual de estar ante el mundo del valor, del bien y de lo que se opone, está en otro orden del ser, no está en el orden de los constitutivos codificables, está en otro orden. Por eso, la persona puede tomar todo esto que la constituye y puede trasplantarlo a un orden trascendente y ofrecerlo o convertirlo en un medio para dar un testimonio que reedite de manera nueva ya el mal
o ya al amor, a la verdad. Un mártir que pone toda su historia, toda su estructura psíquica, sus limitaciones psicológicas, toda su vida, todo su cuerpo, todo lo transcurrido, lo ofrece a favor de otros, a favor de una corredención, de un perdón, de la paz, de que no haya más violencia, lo ofrece. Entonces el cuerpo se trasplanta al orden espiritual y es engrandecido, ennoblecido, glorificado, porque a través del sacrificio del cuerpo yo testimonio un bien mucho más grande. Lo pongo al cuerpo en el orden de lo más excelsamente espiritual y libre y personal. Por eso creo que esto tendría que ser la clave interpretativa, jamás poner al revés las cosas. En el centro tiene que estar la persona, porque participa de un orden que está más allá del qué, porque la persona es un quién. Y no debe olvidarse. En ningún trabajo hermenéutico, interpretativo, en especial terapéutico, ya sea psicológico, ya sea astrológico o de la índole que sea, en el centro debe estar la persona, ese alguien que con su presencia de manera inédita renueva el misterio de que haya realidad, de que haya cosas, y con su libertad puede reeditar el misterio de la verdad que se consuma en la elección, en la acción, en la realización de un bien más grande. La persona está en el centro. Y no hay que olvidarlo en ningún enfoque terapéutico, en ningún enfoque de acompañamiento personal. En el centro está la persona.